eh, a la cual está conectada un antes y un después, la placa de orificio, fluido arriba, fluido abajo, y se supone que a la izquierda hay más presión. Entonces en estos brazos, donde está un líquido manométrico, va a generar una diferencia de altura, y esa diferencia de altura sirve para medir flujo volumétrico. Presten atención, por favor. The most diverse substances are transported and distributed in piping systems every single day. They can include solvents and chemicals, oil and gas, or steam for energy transmission. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles for their measurement are required. One method is flow measurement, based on the differential pressure principle. Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovered the direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. Italian physicist Giovanni Battista Venturi also performed experiments on flow, and in 1797 he built the first flow meter for closed pipes, known as the Venturi tube. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles. And finally with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Industrial flow measurement using differential pressure has been tried and tested in numerous applications worldwide for about 100 years. With this measuring principle, all liquids, gases, or steam can be measured, even at extremely high process pressures and temperatures. Every differential pressure flow meter manufactured by Andrus and Hauser is configured to customer specifications and pre-mounted.
For all applications, we have the right solution. Endres and Hauser, your single source supplier for measurement technology. Los fluidos que circulan en las tuberías generalmente tienen propiedades completamente distintas. Por lo tanto, se requieren distintos principios para su medición. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construyó el primer caudalímetro para tuberías cerradas. Ahora es conocido como tubo de Venturi. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una restricción artificial integrada al tubo de medición. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa orificio. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma, es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es básicamente la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor, una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal másico y volumétrico a través de la tubería. Muy bien. Entonces, han podido apreciar cómo funciona una placa de orificio, ¿no? Y la importancia que tiene para medir los flujos de fluidos, gas, líquidos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un instrumento ampliamente usado a nivel industrial. Cuando uno va a las empresas, hacia las visitas técnicas, uno podría ver en ciertas tuberías ciertos dispositivos. Entonces,
este capítulo tenía o tiene esa finalidad, ¿no? Pensando en las visitas técnicas, que el alumno pueda reconocer equipos que están ahí frente a él, ¿no? Pero si no tiene un conocimiento, bueno, la visita simplemente pasa a ser un pasatiempo, ¿no? Y no algo que el alumno lo aproveche. Entonces, vamos a continuar para tratar de terminar este tema y esperando que para el próximo jueves ya tengamos o tenga el correo y la clave para la clase del jueves, ¿no? O sea, ahorita todavía no tengo nada de eso y espero que en las horas de hoy día o en el transcurso de los días, ese correo lo pueda tener. Dan un correo para cada clase, ¿no? Es un poco complicado. Muy bien, entonces nosotros nos quedamos la clase pasada. Estábamos viendo, habíamos llegado a estos, ¿no? A las placas de orificio, habíamos llegado a esa parte. Betanzo, llegamos a esto, ¿no? Sí, estamos tipo una diapositiva antes del rotámetro, algo así. Sí, sí, justo terminando disco de orificio, prácticamente. Habíamos visto Hasta la 37 por ahí. placas de orificio y habíamos visto esto, ¿no? Entonces, y justamente aquí hay algo importante que es interesante saberlo, ¿no? En este caso, la ecuación de continuidad, ¿no? La ecuación de continuidad viene a ser la conservación de masa, ¿no? La conservación de masa. Entonces, el flujo volumétrico, por ejemplo, en esta situación que vemos, el flujo volumétrico en 1 debería ser el flujo volumétrico en 2. El flujo másico en 1 debería ser el flujo másico en 2. Esta es para indicar cómo es la ecuación de continuidad, ¿no? Porque en la realidad podríamos tener una entrada y podríamos tener más de una salida. Sin embargo, la ecuación de continuidad se va a cumplir, ¿no? Entonces, tendremos 2, 3, 4 condiciones de salida, diámetros, o tal vez el mismo diámetro en reducción, y va a ser posible evaluar el flujo en cada circunstancia. Entonces, eso es la ecuación de continuidad, ¿no? La ley de conservación de masa. Entonces, eso por un lado, pero la ley de conservación de masa también está relacionado con la energía. Entonces, toda la energía que hay en el punto 1 debería ser toda la energía que hay en el punto 2. Entonces, hay conservación de masa y hay conservación de energía. Entonces, y eso es muy importante tener en cuenta para la solución de ejercicios de mecánica de fluidos, ¿no? Y justamente esas cosas son lo que se aplican en estos instrumentos para poder determinar el flujo volumétrico o bien el flujo másico, ¿no? Entonces aquí tenemos una tubería, bueno, cuya referencia está, digamos, a una cierta altura, ¿no? Tanto para la entrada como para la salida. Entonces, para la ecuación de continuidad, nosotros tenemos esto, ¿no? En el punto 1 tenemos la densidad, el área y la velocidad. Y en el punto 2 tenemos la densidad, el área y la velocidad. Eso deberían de ser iguales. Si hablamos en general de un fluido, de un líquido, entonces podríamos tener en consideración esto, ¿no? Un fluido incompresible, que significa que la densidad a la entrada y a la salida esencialmente son iguales, ¿no? Claro que se puede comprimir los fluidos, ¿no? Pero
digamos, pequeños cambios de volumen, digamos, se pueden lograr con enormes presiones, una energía muy grande para lograr pequeños cambios de volumen, ¿no? Y desde un punto de vista industrial eso no tiene sentido. Entonces, esencialmente para las presiones que se manejan, la densidad al entrar y la salida son la misma. De modo tal que esto se convierte en velocidad por área, a la entrada y a la salida son iguales, ¿no? Entonces aquí estamos flujo másico y aquí estamos como flujo volumétrico, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, el caudal, eso ya dependerá en qué unidades lo vayan a medir, en metros cúbicos, pies cúbicos, galones, etcétera, ¿no? Y lo mismo la velocidad, ¿no? Aquí está en metros cúbicos, metro por segundo y sección transversal. Bueno, con respecto a las placas de orificio, hay 3 tipos de placas de orificio, ¿no? Concéntricas, excéntricas y una segmentada. Pero todos cumplen la función de registrar una diferencia de presión. Una presión antes y una presión después de la placa de orificio. Y esa diferencia de presión es lo que finalmente sirve para evaluar el flujo. En ese video se puede ver de que debido a la presión mayor a la izquierda, esa membrana que separa la zona de alta presión de la zona de menor presión, digamos, vamos a llamarlo así, se hincha ligeramente hacia la derecha, ¿no? Y eso empuja al líquido manométrico hacia arriba, generando una diferencia de altura con respecto al de la derecha, ¿no? Muy bien. Entonces, la ecuación de energía que se maneja es la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Para un flujo real, donde se tiene en cuenta la fricción, está este término adicional, que es la pérdida de energía por rozamiento, ¿no? Que hay desde el punto 1 al punto de entrada hacia el punto de salida. Pero no, en términos generales, la ecuación de Bernoulli suele expresarse por la relación sin pérdida de fricción, ¿no? Porque este es un valor, digamos, no es tan grande y no hay mucho error, digamos, ¿no? Cuando se tiene en cuenta esto o cuando no se tiene en cuenta. Entonces la energía de Bernoulli, digamos, para fluidos idealizados está bajo esta relación. ¿Qué es esta relación? La energía de presión, la energía cinética y la energía de gravedad. Entonces, estas 3 formas de energía a la entrada y a la salida deben de igualarse. A la entrada tenemos una presión que es mayor a esta presión 2 para que el líquido, digamos, pueda ir de izquierda hacia derecha, si no sería lo contrario. Pero a la izquierda tenemos, como han visto en el video, por ejemplo, toda la sección transversal de la tubería. Por lo tanto, la velocidad 1 es menor a la velocidad 2, porque la velocidad 2 tiene una sección transversal mucho más pequeña. Entonces, por ello, la velocidad a la salida para que haya conservación de masa debe ser mucho mayor. Y bueno, estos términos de energía gravitacional pueden estar o pueden no estar. En general se escribe así, ¿no? Hace un momento, vieron ustedes este H1, bueno, porque la referencia está en el suelo, ¿no? Pero podría ser que la referencia también esté en el centro de la tubería, ¿no? Entonces, estos H's pueden estar o podrían no estar. Eso ya dependerá de una situación en particular. Entonces, esta altura depende de la referencia que uno esté tomando, ¿no?
Aquí tenemos una aplicación sencilla en la cual se muestra un sistema que tiene una tubería que lleva un fluido hacia un desnivel de 12 metros, ¿no? En este caso, el flujo volumétrico, el flujo másico, perdón, es 15 kilos por segundo y nos dicen que este fluido es liberado a la atmósfera en el punto 2. Entonces nos piden determinar la presión manométrica, o sea, este manómetro que está instalado acá está registrando una presión. Entonces queremos saber qué presión está registrando el manómetro. Muy bien, entonces aquí tenemos el diámetro de la tubería y aquí también tenemos el diámetro de la salida. Entonces todo lo que está entrando debería ser todo lo que está saliendo y un desnivel de 12 metros, ¿no? Entonces, lo primero es que el flujo másico debería ser igual a la entrada y a la salida. Y en este caso es agua, sabemos cuánto vale la densidad, sabemos cuánto vale el flujo másico, sabemos cuál es el área de la sección transversal porque sabemos cuál es el diámetro, que vale 8, ¿correcto? Entonces, sabiendo el diámetro, podría saber cuánto vale el área de la sección transversal. Y si aplico eso a esta expresión, la velocidad me sale 2.98. Y lo mismo puedo hacer para la salida, ¿no? Tengo el diámetro de la salida, el fluido es esencialmente el mismo, la ecuación de continuidad se cumple, por lo tanto la velocidad de la salida es 7.64 metros por segundo. Y podemos aplicarla a la ecuación de Bernoulli para determinar cuál es la presión a la entrada, puesto que la presión en 2 es la presión atmosférica, porque el líquido está saliendo a la atmósfera. Entonces, estas presiones son las presiones absolutas, ¿no? Las presiones absolutas. Entonces, si hacemos uso de la ecuación de Bernoulli, tendríamos esta relación que está acá, considerando que una atmósfera es 10 a la quinta pascal. Entonces, de aquí podemos despejar previamente cuál va a ser la expresión para evaluar la presión absoluta a la entrada. Y vendría a ser esta expresión que está acá. Entonces, bueno, si reemplazamos todos los números que ya tenemos para la presión en 2, la presión atmosférica, está saliendo el líquido de la atmósfera. Bueno, es 10 a la quinta pascal y bueno, con esto vamos a determinar cuál es la presión absoluta. Esta es la presión absoluta, la presión en el punto 1. Pero a nosotros nos piden cuál es la presión manométrica, ¿no? Entonces, para tener la presión manométrica, tendría que quitarle a este valor la presión atmosférica. Entonces, ese manómetro estará registrando, digamos, 142.344 pascal o 142 kilopascal, que es igual también a 1.42 atmósferas o 21 libras por pulgada cuadrada. Entonces, también podemos pasar estas presiones a bars, porque hay instrumentos que están en bars, correcto, otros están en PSI, inclusive hay otros que tienen hasta 2 o 3 sistemas de unidades, ¿no? Entonces, rápidamente, con esta ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, podemos determinar en este caso cuál es la presión que está registrando el manómetro en ese punto. Bueno, en las aplicaciones de una placa de orificio, dice acá, al ser un elemento de medición de flujo de caudal, la placa de orificio tiene una gran variedad de aplicaciones, ¿no? Digamos, a nivel industrial, ¿no? Estamos en donde se aplican estos dispositivos en industrias químicas, tratamiento y distribución del agua, gas, en plantas que producen aceites, industrias de bebidas, calderas, en motores para medir el caudal del combustible,
en procesos productivos donde es necesario conocer el caudal de un fluido. Y estas cosas, estas situaciones, uno podría o estábamos acostumbrados 2 años antes a visitar distintas industrias y podernos darnos cuenta de que hoy aquí tenemos un caldero, ¿no? Y aquí en esta línea hay una placa de orificio, aquí hay una bomba, cosas como esa, ¿no? Entonces, las características de una placa de orificio pueden soportar temperaturas de hasta 800 grados Celsius, pueden trabajar con fluidos a presiones de hasta 400 bars. Mira, tiene una exactitud de un 0.5% de la medición del caudal. Bueno, otro instrumento que se usa también bastante en la industria son los medidores de área variable. En este caso, el rotámetro. El rotámetro es un medidor de flujo de área variable. En este caso, el rotámetro tiene un flotador. Aquí vemos un flotador. El fluido ingresa de manera, o fluye de manera ascendente, ¿no? Es decir, por la forma como opera el rotámetro, el fluido ingresa en la parte inferior y empuja al flotador dependiendo del flujo hacia una altura determinada. Entonces, el rotámetro ya está calibrado y uno puede leer directamente qué flujo está pasando a través de ese rotámetro. Este equipo solamente puede ser instalado, en una sola posición. Su posición es exclusivamente posición vertical, flujo ascendente, por la forma como el líquido opera, ¿no? Entonces, este es un tronco de cono, ¿no? Un tronco de cono donde el área va incrementándose en la medida que el fluido va ascendiendo. Y aquí también se puede hacer un balance de energía y poder determinar la expresión que va a permitir calcular la velocidad a la salida o a la entrada para poder determinar cuál es el flujo, ¿no? Entonces, en un flotador, el balance de fuerzas es la fuerza de empuje, el fluido, más la fuerza de arrastre. Eso debería ser igual a la fuerza de gravedad. Entonces el flotador en una posición determinada se va a mantener mientras el flujo permanezca constante. Entonces, si el flujo cambia, digamos disminuye, entonces el flotador va a también caer un cierto nivel y se va a ajustar y va a registrar el flujo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, estos dispositivos sirven para medir el flujo, digamos, de manera permanente. Quiero decir con eso que el flujo no está cambiando, ¿no? El flujo, vamos a decir, 10 litros por segundo, y eso será en la cual la posición, en este caso, por ejemplo, del flotador esté registrando. Mientras no cambie alguna situación del proceso, entonces ese será el flujo que va a estar registrando el equipo, porque por contabilidad, seguramente para otros procesos posteriores necesitamos saber, ¿no?, cuánto flujo volumétrico ha pasado, seguramente eso convertido a masa o de repente hasta moles, para poder hacer cálculos posteriores, ¿no?, de repente un reactor, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, el caso de la velocidad del flotador, o el volumen del flotador, perdón, por su densidad, es lo que nos da la masa del flotador, ¿no? La masa del flotador. Volumen del flotador, densidad del flotador. Entonces, este flotador también no es cualquier tipo de flotador, ¿no? Hay flotadores que son de materiales que dependen directamente del fluido que van a o que se intenta medir su flujo, ¿no?
Por ejemplo, imaginemos que fuese una solución alcalina, por ejemplo. Entonces no podríamos usar un bronce, por ejemplo. Tal vez un cierto tipo de acero sea más indicado. O también hay dispositivos que son de materiales tipo materiales poliméricos, ¿no? Por ejemplo, el caso de que fuese una solución ácida, por ejemplo, no podíamos tener un bronce, ¿no? No podíamos tener un acero. Más aún, podíamos tener flujos de algún tipo de fluido que podría ser un alimento, por ejemplo. Entonces, tiene que ser un flotador totalmente inerte, ¿no? Entonces, el valor de F, tenemos el volumen del líquido por la densidad del líquido, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción sería esta, ¿no? La densidad del líquido por el área de la sección transversal del fluido, su velocidad 2 veces G. Y este C es un coeficiente que se llama coeficiente de arrastre del flotador, ¿no? Entonces, acá está velocidad del fluido, área de la sección del flotador y la sección de entrada del tubo, porque tiene un área de entrada y un área de salida, ¿no? Bueno, cuando esas ecuaciones se ordenan de una manera para obtener la velocidad, esta sería la expresión para obtener la velocidad, ¿no? Tenemos la gravedad, la diferencia de densidad, y este coeficiente de arrastre normalmente ya están expresadas en tablas, ¿no? En tablas. Y este coeficiente va directamente relacionado con la viscosidad del fluido. Seguramente cuando llegan el curso de mecánica de fluidos, van a poder un poco más hurgar en este coeficiente. Nuestro propósito no es hacer ahorita el curso de mecánica de fluidos, ¿no? En el curso de cantidad y movimiento, ahí van a ver con un poco más de detalle este coeficiente, ¿no? Bueno, una tobera es otro dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido en forma térmica y de presión. Han visto en el video cómo de una placa de orificio pasa a una tobera, ¿no? Que es esta, es lo que han visto, ¿no? Una tobera. Entonces, entre la placa de orificio y la tobera hay cierta diferencia, ¿no? La placa de orificio es una restricción brusca de la sección transversal del fluido, ¿no? Más aún, el fluido impacta en la placa de orificio. En cambio, en una tobera, la tobera tiene, digamos, una curvatura que ayuda a que el fluido se direccione, vaya hacia la parte de la tobera, ingrese en la tobera, ¿no? Igual vamos a tener que en la misma placa de orificio, el área de la tubería y el área de salida va a ser la misma, sino que en esta situación hay menor pérdida de energía por parte del fluido. ¿Por qué? Porque, bueno, el fluido está siendo ayudado con estas curvaturas, está siendo direccionado para poder, digamos, fluir con mayor facilidad a través de este dispositivo. Y luego, igual aquí va a tener esta tobera, se puede tener aquí debajo ya la instalación del líquido manométrico para poder registrar la caída de presión o la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Y eso nos va a permitir evaluar el flujo. Entonces, las aplicaciones en la industria de los sistemas de control, ¿no? Hoy en día, a nivel industrial, los procesos están bastante automatizados, ¿no? Cuando digo esto, me refiero pues a industrias que cumplen una serie de normativas, ¿no? Cumplen dentro del tema ambiental, dentro del tema de seguridad, dentro de los procesos
que llevan a cabo para poder obtener productos siempre de calidad, ¿no? Pero cuando se tienen industrias que son informales, pues no podemos esperar nada en ese sentido. Más aún ahí hay simplemente se trabaja, bueno, a la suerte, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la minería, digamos, que llaman minería artesanal, ¿no? Minería ilegal, donde usan químicos, no hay ningún control en nada, ¿no? Ni de químicos, ni de equipos, menos, digamos, se tiene en cuenta la salud, ¿no? Las calderas de vapor, bueno, es un equipo que es ampliamente usado en distintos tipos de industrias, ¿no? Por ejemplo, las calderas se usan en la industria de producción de harina y pescado, que en algún momento vamos a ver eso más adelante, la industria de harina y pescado. La industria de harina y pescado utiliza grandes equipos de calderas para producir vapor y ese vapor se usa, digamos, principalmente para hacer la cocción de la anchoveta, ¿no? Y se requiere grandes cantidades de vapor porque también se manejan pues cientos de toneladas de anchoveta para poder producir harina de pescado, que es un producto bandera de nuestro país, ¿no? Entonces, también se usa, por ejemplo, calderas a ver, en la industria de producción de santatos, por ejemplo, que siempre nos han dado la oportunidad de ir a visitar Renasa, por ejemplo, ¿no? Renasa tiene 3 calderos que son pirotubulares, me parece que son, donde se producen vapor para los procesos productivos para desarrollar diversos tipos de productos, dentro de ellos los santatos, que son reactivos químicos que sirven para flotar minerales, ¿no? Cobre, plata, plomo. Los santatos hay varios tipos de santatos dependiendo del tipo de alcohol que se use para producirlo, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en industrias de fabricación de bebidas, ¿no? En Bacus también hay calderas, ¿no? Por ejemplo, se usa vapor para esterilizar, por ejemplo, ¿no? Estoy citando algunas, ¿no? Esa energía se usan para previamente las botellas de bebidas que salen a la ciudad, luego regresan a la planta. Eh, Esas botellas son lavadas, pero no son suficientes, ¿no? Eso. Entonces hay que esterilizar y si esto se hace con vapor. Lo mismo en la planta envasadora de Arca Continental, donde uno de sus productos es Coca-Cola, ¿no? También en la industria minera también se usan calderos, ¿no? Para vapor, para distintos procesos que se requieren en la industria textil, ¿no? Para lavar telas, para hacer procesos de teñido, etcétera, ¿no? Se usa vapor, ¿no? Entonces es necesario ahí un equipo llamado una caldera, ¿no? Entonces, los 3 aspectos más importantes que se puede considerar, digamos, dentro del funcionamiento de una caldera está el proceso de combustión. Se maneja un combustible que es fósil, ¿no? Que puede ser diésel, de repente puede ser carbón o una mezcla, ¿no? También está el tema del agua que se maneja para producir vapor. Hay toda una química relacionada al tratamiento del agua. Por ejemplo, ahí en Renasa, en Coca-Cola, en Bacus y Johnson, se maneja agua de subsuelo, ¿no? Y esa agua de subsuelo tiene que ser acondicionado, tiene que ser tratado previamente para poder ser digamos,
puesto en la caldera para producir vapor. Si no, la tubería de la caldera se encalicha, ¿no? Es como en una tetera, ¿no? Se comienza a producir, a formar un sarro que va a impedir la transferencia de calor. Luego también estas calderas tienen la parte de seguridad industrial, ¿no? Esta seguridad está relacionado con una válvula, ¿no? La caldera, al producir vapor, podría haber acumulación de vapor. Y una acumulación de vapor genera un exceso de presión, ¿no? Y bueno, dependiendo del nivel de presión, la caldera puede explotar. Eso ha sucedido muchas veces. Entonces, la seguridad en estos equipos pasa por una válvula de seguridad, ¿no? Esa válvula de seguridad se apertura automáticamente cuando la presión de la caldera excede a una presión de diseño. Y de esa manera se libera el vapor excedente hasta alcanzar, bueno, la presión a la cual debería de trabajar de manera normal. Entonces, las calderas, cuando, digamos, queman combustible fósil, inevitablemente también emiten compuestos contaminantes a la atmósfera, ¿no? Y bueno, ese es todo otro tema, ¿no? Que podríamos hablar mucho. Aquí hay eliminación de SO2, de NO, los NOx, óxidos de nitrógeno, son promotores de ozono, el desarrollo industrial a través de la quema de combustibles fósiles, que pueden ser de equipos como calderas, hornos. Bueno, también una enorme cantidad se produce a través de el transporte, generan óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, que son promotores de un contaminante secundario de la atmósfera, que es el ozono. Y bueno, ese es un tema muy apasionante para mí, o para muchos otros también, donde el ozono, no estamos hechos para respirar ozono. El ozono a nivel de la troposfera, a nivel de ground level, o sea, a nivel de superficie, se ha incrementado. Entonces, al ser un contaminante, genera problemas broncorrespiratorios, conduce a la muerte de personas que sufren asma, es un generador de cáncer, es todo un problema, ¿no? Todo un problema que se genera como consecuencia de una actividad industrial que no es adecuadamente hemos diseñada para tratar sus residuos, ¿no? Y justamente nosotros ahora, bueno, estoy empezando en un tema como eso para ver más adelante una publicación sobre ozono, que espero de su fruto, por lo menos a fin de año, empezar a lanzar uno de ellos, ¿no? Y van a ser como 2 por el momento. Acá en Lima hay mucho problema con eso. Muy bien. Bueno, el tratamiento químico del agua que se usa para producir vapor, eso es muy importante, ¿no? Bueno, hay aquí 2 temas que se involucran. Un tema es la pérdida de eficiencia de la transferencia de calor, o sea, la energía de combustión que se produce debido al encalichamiento de las tuberías. No se aprovecha convenientemente ese nivel de energía. Entonces, tenemos encalichamiento y tenemos pérdida de energía. Y para lograr el mismo efecto necesitamos quemar más combustible, ¿no? Lo cual ya no es conveniente, ¿no? Entonces, ese es todo un tema, el tratamiento del agua en las calderas. Hay reactivos químicos, hay muchos chicos de la facultad que trabajan en estos temas, ¿no? Entonces, de manera natural, pues el agua contiene sales, ¿no? Sales,
sulfatos, puede ser de calcio, magnesio, etcétera. Y estos son los que encalichan, ¿no? Las tuberías y son un problema. Entonces, estamos hablando de una caldera que cuesta mucho dinero, ¿no? Y no nos podemos dar el lujo de que la caldera, por falta de hacer un tratamiento adecuado del agua, se deteriore, ¿no? Entonces, hay toda una química relacionada al tratamiento del agua, ¿no? Entonces, ese tratamiento está directamente relacionado para eliminar sales y evitar la formación de incrustaciones, ¿no? Bueno, la protección y la seguridad está involucrada a través de una válvula, ¿no? Que les mencioné. La seguridad es lo primordial, es lo principal en cualquier proceso industrial, ¿no? Las personas, la vida de las personas es lo más importante. Entonces, en todo lo que es seguridad, tiene que entrar a tallar mucho los sistemas de instrumentación. Entonces, una caldera debe ser capaz de aportar una energía calorífica suficiente en la combustión del combustible, del gas, ¿no? Entonces ahí hay un quemador, ¿no? Un quemador que maneja la relación aire-combustible para que la combustión sea lo más completamente posible, ¿no? O sea, cuanto más completa sea, será mejor, ¿no? Escribir el proceso de combustión en una pizarra es muy sencillo, ¿no? Pero en la industria no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Se necesita mucho control entre el flujo del combustible y el flujo del aire para poder acercarnos a la combustión completa, ¿no? Puesto que en esa situación el combustible nos ofrece la máxima energía de combustión posible, ¿no? Entonces, eso con respecto, digamos, a lo que hace la caldera, ¿no? Bueno, esta es una imagen y acá ya tenemos la realidad, ¿no? Estos equipos pueden ser, digamos, relativamente pequeños, pero también pueden manejar grandes volúmenes de agua, ¿no? Por hora y producir, pues, grandes cantidades de vapor. En la industria, como le digo, en la industria pesquera, las calderas son enormes, ¿no? Para poder producir vapor que sea necesario para la cocción del pescado. Bueno, el secado se realiza a través de 3 etapas. En una de las etapas se usa vapor para poder ir progresivamente removiendo humedad de la harina de pescado. Bueno, hay otros equipos que son secadores y evaporadores, ¿no? Entonces, los secadores tienen por finalidad eliminar humedad, ¿no? Humedad de un sólido. Y cuando digo eliminar humedad, no necesariamente significa tener humedad cero, pero la reducción de la humedad en muchos productos como productos alimenticios es de suma importancia, porque al reducir la humedad también podemos prolongar el tiempo de vida útil de un producto. Las bacterias están felices con una humedad, digamos, de 5% para arriba, ¿no? En un sólido. Entonces desarrollan su actividad biológica que saben hacer y que lo han hecho a través de millones de años, ¿no? Entonces en los alimentos se debe de reducir un buen nivel el contenido de agua para evitar la actividad bacteriana. Aquí los calderos, por ejemplo, acá se pueden hacer secado de hojas, por ejemplo, secado de hojas. Se puede hacer secado de acerrín. El acerrín, que antes era un subproducto sin valor, ya desde un buen tiempo atrás tiene un valor importante. Cuando se seca,
se añade una serie de químicos, se pueden hacer tableros, ¿no? Y ustedes van a una oficina y ven una oficina muy bonita, ¿no? Porque, bueno, esos tableros encima tienen melamina que puede simular muy bien a la madera o pueden tener otros colores, ¿no? Entonces el acerrín secado convenientemente sirve para hacer, por ejemplo, tableros, ¿no? Se puede secar industrialmente el tabaco, la manzanilla, el té y tantos otros productos, ¿no? Con la finalidad de alcanzar una temperatura que sea adecuada para ese producto. En las carnes también se secan, ¿no? Aquí tenemos un evaporador, un tren de evaporadores en la realidad. Los evaporadores se usan mucho en la industria, por ejemplo, de frugos, para concentrar frugos. Se usa mucho en la industria azucarera para concentrar el jugo de la caña hasta poder llegar a la cristalización y obtener azúcar, ¿no? La evaporación trabaja con un flujo de vapor para hacer hervir una solución y concentrar la solución. Aquí podemos ver vemos más o menos cómo funciona un evaporador, ¿no? En un evaporador tenemos un fluido, una solución diluida que tiene un flujo, tiene una composición, digamos 5%, 10%, una entalpía debido a la temperatura y esta solución diluida, debido a que se usa un flujo de vapor, esta solución hierve a una presión determinada en la cámara de evaporación, que en realidad son tubos. Aquí está por facilidad de esa manera. Entonces, un cierto flujo de vapor es producido y por lo tanto, el agua que había acá, una parte de esa agua es eliminado como vapor. Y de esa manera tenemos el nivel de soluto a la entrada es el mismo nivel de soluto a la salida. Entonces tenemos una solución concentrada, bajo este esquema se hace, por ejemplo, la producción de soda cáustica. En Quimpa, que está aquí en Ventanilla, ahí muy cerca de Renasa, se produce soda cáustica por electrólisis de cloruro de sodio. Y producido ello, la solución se puede concentrar en 3 niveles, con la cual normalmente se vende al 11%, al 30% y al 50%, ¿no? Pero también ustedes en algún momento han manejado soda cáustica sólida. Entonces, evaporando el agua, se puede lograr la cristalización hasta llegar a la saturación de la solución y se puede obtener cristales de soda cáustica, ¿no? Entonces, el vapor que se usa, toda la energía del vapor debería de permitir que el vapor salga como un condensado, ¿no? En tal manera que acá tenemos un líquido que tiene una entalpía y acá un vapor que tiene una entalpía. Como el flujo es el mismo, entonces aquí tenemos el calor latente, ¿no? El calor latente por el flujo de vapor nos da la energía que el vapor entrega para lograr este nivel de evaporación. Entonces, bueno, para esto nosotros siempre necesitamos manejar tablas, como por ejemplo, a ver, voy a... tablas de propiedades termodinámicas del vapor, ¿no? Las tablas de propiedades termodinámicas del vapor, ahí está,
Estas tablas de propiedades termodinámicas del vapor nos permite obtener la entalpía del líquido y la entalpía del vapor digamos, a una temperatura dada. Entonces, para hacer uso de estas tablas de propiedades termodinámicas, nosotros podemos ingresar con la presión o bien con la temperatura, ¿no? ¿Correcto? Y si no tenemos una temperatura en la tabla, entonces podemos hacer la iteración con dos valores lo más cercano posibles, ¿no? Y podemos evaluar bien la presión o la temperatura y las entalpías del líquido y del vapor. Entonces, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de los balances. ¿Qué balance se aplica acá en un evaporador? En el evaporador aplicamos dos tipos de balance de masa, ¿no? Un balance general de masa, que es el flujo de entrada, el flujo volumétrico debería ser, o flujo másico, el flujo de la solución concentrada más el flujo de vapor. Ese es el balance de masa general. Pero también está el balance de masa del soluto, ¿no? Todo el soluto que ingresa en la solución de entrada, en la solución diluida, debería de ser todo el soluto que sale en el producto concentrado. Entonces, el flujo por la fracción de F a la entrada debería ser de L por XL, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos de cuál es el nivel de partida y a qué nivel queremos llevar la concentración, podemos saber cuál va a ser el flujo del producto, ¿no? Y por lo tanto, podríamos saber qué flujo de vapor debería ser eliminado de la solución diluida. Entonces, este B o este V que dicen, que está ahorita como vapor, antes estaba acá como líquido, ¿no? Esto es parte del agua de alimentación, ¿no? Que al retirarlo, bueno, permite llevar a la solución a un nivel de concentración. Entonces, el balance de masa permite eso, pero es importante que nosotros podamos tener el cálculo para el flujo del vapor, ¿no? El flujo del vapor. Y además, sabiendo el flujo de vapor, nosotros podríamos calcular cuál es el área del evaporador. Entonces, aquí tenemos el balance de energía para evaluar el flujo del vapor, ¿no? La entalpía de la alimentación es esto, ¿no? La capacidad calorífica de la alimentación por la diferencia de temperatura. La temperatura en F a la entrada menos la temperatura de referencia. La temperatura de referencia, estamos tomando la temperatura de salida del producto ya concentrado. Por eso aparece L acá. Pero la entalpía del concentrado, en este caso va a ser 0 porque tenemos la temperatura L menos la temperatura de referencia, pero como la temperatura de referencia es la misma temperatura de esa línea, entonces la entalpía es 0, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos el balance de energía. El balance de energía, aquí está, ya lo he organizado acá, acortando algunos pasitos. Aquí tenemos toda la energía que entra, debería ser toda la energía que sale, ¿no? Hay energía que entra con la solución diluida, la energía que entra con el vapor, las energías que salen con el vapor, con el concentrado y con el vapor de la cámara de evaporación. Entonces, esta diferencia de entalpía del vapor y del condensado es lo que se llama calor latente, ¿no? Calor latente. Entonces aquí tenemos el flujo. Este viene a ser toda la energía que ingresa con la alimentación, más la energía que ingresa con el vapor. Debería ser toda la energía que sale con el producto concentrado, en este caso HL0 más el
el vapor que se produce por su calor latente, ¿no? Entonces, esta cámara de evaporación, por ejemplo, podría estar trabajando a una atmósfera o menos de una atmósfera. Entonces, la solución diluida puede estar hirviendo a 80 grados, 90 grados. Entonces, la tabla nos va a permitir obtener los calores de líquido en la solución y del vapor, y por lo tanto este calor latente, ¿no? La diferencia. Entonces, esta relación nos permite obtener el flujo de vapor, ¿no? El flujo de vapor, porque esto es conocido ya del balance de masa, esto es de tablas, esto es dato, esta es la capacidad. Aquí esto debería ser un sub, ¿no? Un sub eh, capacidad calorífica de la alimentación. No voy a confundir como que este es F, no 2 veces, sino que acá voy a ver si lo puedo arreglar. Voy a ver si lo puedo arreglar acá. A ver. A ver. Voy a copiar esto que está acá. Ahí está, listo. Todo se puede. Siempre hay la posibilidad de mejorar. Siempre. Aquí está. Muy bien, entonces ahora sí. Entonces aquí tenemos la solución, la capacidad calorífica de esa solución y la diferencia de temperatura. Entonces de ahí puedo calcular F. O W, perdón, el W, puedo calcular el flujo de vapor, es decir, ¿qué flujo de vapor necesito para, digamos, el flujo de vapor que va a depender de una presión o de la temperatura para obtener este nivel de remoción de agua de esta solución diluida, ¿no? Y llevarlo al nivel de concentración deseado. Entonces, si sabemos el flujo de energía calorífica, ese flujo de calor está relacionado con la capacidad calorífica, en este caso el coeficiente global de transferencia de calor por el área, por la diferencia de temperatura que representa la temperatura del vapor menos la temperatura a la cual está funcionando la cámara de evaporación. Esto puede ser a vacío, menos de una atmósfera, pero la tabla me va a decir, digamos, está funcionando a una atmósfera, a 0.8, y eso lo puedo convertir a kilopascal, ¿no? Dependiendo de la tabla. Entonces, de aquí puedo, esta es la ecuación de diseño y con esto puedo calcular el área de transferencia del evaporador. Y el área de transferencia se va a reducir a dos aspectos que voy a tratar de buscar acá una gráfica. Esa área va a estar relacionado con una serie de tubos que pueden ser tubos horizontales o tubos verticales. Vamos a ver. A ver. Voy a colocar acá. Fíjense ustedes, acá los evaporadores pueden ser de dos tipos, ¿no? El área del evaporador que acabamos de calcular, digamos, mediante esta fórmula, el área del evaporador se refiere a cuántos tubos podemos usar dependiendo si el evaporador es de tubos horizontales o tubos verticales, ¿no?
tubos horizontales o tubos verticales. Entonces, los evaporadores de tubos verticales, por ejemplo, pueden ser tuberías que van desde 3 hasta unos 10 a 11 metros de altura, ¿no? O de largo, vamos a llamar la tubería. Entonces, esta es una tubería y el vapor está rodeando la tubería. Entonces, el vapor no entra en contacto con la solución diluida o concentrada, ¿no? Bueno, acá tienen un ejercicio que es para concentrar en un evaporador de efecto doble una solución que tiene inicialmente 15% de cloruro de sodio, 15% de cloruro de potasio, 20% de cloruro de magnesio. Se necesita acá con una alimentación de 1950 kilos por hora, sabiendo que se reduce en el primer efecto 50% del agua inicial y en el segundo efecto el 20% del agua inicial, calcular las concentraciones a la salida del evaporador 1 o efecto 1, al igual que las concentraciones a la salida del efecto 2, ¿no? ¿Qué niveles de concentración va a tener? Porque lo que se supone es que, no se supone, lo que debe darse es que a estos niveles de concentración de la alimentación aquí deberían de ser mucho mayores. ¿En cuánto? No lo sabemos, pero deben de ser mayores porque estos niveles de vapor de agua que se han eliminado del efecto 1 y del efecto 2 vienen a ser de la alimentación de partida y de la solución concentrada que sale del primer efecto, ¿no? Fíjense ustedes, así trabajan los evaporadores, ¿no? Si tenemos un efecto 1, eliminamos un vapor y ese vapor sirve para hacer hervir a la solución, en este caso al concentrado que sale del mismo efecto, ¿no? Para hacer hervir, quiere decir que la cámara de evaporación de este evaporador trabaja a una presión menor que esta presión en 1. La presión en 2 es menor a la presión en 1. Entonces, de esa manera se logra que este vapor sirva para calefaccionar, hacer hervir a esta solución y se va retirando el agua, ¿no? Igual puede haber otro evaporador, la presión en el evaporador 3 debería ser menor a esta presión para poder seguir logrando el mismo efecto. Y aquí te preguntan eso, ¿no? Los flujos a la salida de 1 y los flujos a la salida en 2, ¿no? ¿Qué porcentaje se maneja? Bueno, aquí está la solución del ejercicio y aquí está la tablita, ¿no? Estos son los porcentajes que había en 1. Esta es la entrada y esto es el full balance de masa, nada más. Luego estos son los flujos a la salida, estos son los porcentajes y estos son la salida y los porcentajes, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo inicialmente el fluido ingresó con 35% de cloruro de sodio y ha ido incrementando, ¿no? 41,18, 43,14. De cloruro de potasio de 15 ha pasado a 16,65 en el efecto 1 y ha llegado hasta 18,61. ¿no? Y lo mismo para el cloruro de magnesio, ¿no? Todos se ha ido incrementando el nivel de concentración. Pero el agua sí tiene que ir disminuyendo su contenido, ¿no? Porque cada vez hay menos agua en la solución, ¿no? Eso sí, inicialmente tenía 30%, bajó a 17,65 y terminó con 13,16, ¿no? Eso ya lo dejo para ustedes, para que hagan los cálculos, ¿no? Y aquí tenemos el caso de tener un evaporador. Esto es de otro curso que yo enseño, pero que no enseño a la uni ese curso, pero lo he puesto adecuado para la uni. Aquí tenemos un evaporador continuo de efecto simple, concentra 12,000 kilos por hora de una solución que tiene
0.2% en peso, entra a 30 grados y lo queremos concentrar a 2.2. Y aquí nosotros podemos llevarlo, por ejemplo, aquí está a 2.2 en peso, pero podríamos también llevarlo, por ejemplo, a 5, no sé, a 10 y 15%, ¿no? En otra situación, ¿no? Hacer el ejercicio con otros porcentajes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, dice, el vapor que se usa en el evaporador está a 1 atmósfera. Y el vapor de agua para el calentamiento está a 120 grados Celsius. Entonces aquí tenemos la cámara de evaporación. Eso está a 1 atmósfera de presión. Pero también podríamos hacer, para que ustedes resuelvan otras circunstancias, podríamos tener, por ejemplo, acá 0.8 atmósferas. Podríamos tener 0.6 atmósferas. Como aquí la tabla está en kilopascal, entonces ustedes tienen que convertir esa presión de 0.8 a kilopascales, ¿no? Para poder hacer uso de la tabla. Entonces, estos son otros, ¿no? Usted podría elegir varias combinaciones. El mismo ejercicio tiene una serie de combinaciones posibles, ¿no? Entonces, el vapor de la cámara de alimentación, el vapor, este vapor está a 120 grados. Este vapor se puede dar su condición tanto como temperatura o como presión, ¿no? Como presión. No es I, O. Entonces aquí tenemos el coeficiente global en vatios. En vatios. Y vamos a, de repente, vamos a ponerle watts, vatios. El siglo pasado un alumno entendió que era este mismo W, era este mismo W, ¿no? O sea, no hay, siempre hay algún despistado. Entonces, ahí tenemos el coeficiente global, ¿no? Que ya han visto ustedes en qué fórmula va, ¿no? Entonces aquí lo que te piden es el flujo de agua eliminado de la alimentación, el flujo de agua en el producto, el flujo de vapor requerido, el flujo de producto, el área del evaporador, la economía de evaporación. Entonces, aquí tenemos el sistema, es así, ¿no? Tenemos el flujo de la solución diluida. Esta es una opción, ¿no? Usted podría elegir otra opción también, pero teniendo bien claro digamos, la nomenclatura que emplea, ¿no? Así lo pueden entender. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Hay un flujo de 12.000, perdón, kilos por hora, y esto debe ser a L y B, ¿no? Entonces aquí tenemos 1.2%, significa que hay 144 kilos de soluto por hora que ingresan, y eso también debería estar a la salida, ¿no? El mismo flujo. Entonces el flujo de agua a la entrada es 11.856 kilos, ¿no? Entonces con este balance de masa específico puedo determinar cuál es el flujo del producto concentrado, y eso me sale 6.545.45, ¿no? Entonces de ahí puedo sacar cuál es el flujo de vapor que se está produciendo. En este caso 5.454. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la respuesta A, y la respuesta B sería el flujo de agua. El flujo de agua, fíjense ustedes, acá dice el flujo de agua en el producto, ¿no? El flujo de agua en el producto. Entonces, el flujo del producto concentrado es 6.545.45. Le tengo que quitar este flujo de sólido, soluto, para tener el flujo de agua, ¿no? 6.401.45.
Muy bien. Ahora dice, ¿cuál es el flujo del vapor? Entonces, para hacer este cálculo, yo tengo que saber a qué condición funciona la cámara de evaporación. Ahí les he dado ya como dos situaciones más, ¿no? Podría estar en vacío. Cuanto más menor sea la presión de una atmósfera, la solución puede hervir a una temperatura menor. Y eso tiene una importancia, ¿no? Para procesos en los cuales se manejan soluciones que son sensibles a la temperatura, soluciones orgánicas, fármacos, en la industria alimentaria. Pueden haber muchas situaciones en las cuales la solución que se maneja es sensible a la temperatura, ¿no? Y por lo tanto puede ser deteriorado. Entonces se necesita reducir la presión a fin de poder hacer hervir la solución a temperaturas mucho más bajas, ¿no? Y no afectar la calidad del producto. Entonces en la cámara de evaporación tenemos una atmósfera, por lo tanto, como tenemos una solución diluida, podemos decir que hierve, que es casi como agua, hierve a 100 grados. Entonces, para el vapor, tenemos, entonces, su temperatura sería 100 grados, ¿no? Ese vapor. Y de las tablas, nosotros tenemos la entalpía del vapor y la entalpía del líquido, ¿correcto? En kilojoules, Y con esto de acá podemos sacar la entalpía del vapor, ¿no? La entalpía del vapor que está saliendo de la cámara de evaporación. Y para el vapor de calentamiento nos dicen que la temperatura es 120 grados, ¿no? Entonces, con 120 grados voy a la tabla y 120 grados sí está, ¿no? 120 grados está acá, 120 grados. Entonces, con 120 grados puedo leer la entalpía en kilojoules, ¿no? Aquí está la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Y aquí también está el calor latente ya. Bueno, hay tablas así, ¿no? Pero hay otras tablas donde hay que hacer el cálculo. Entonces, 120 grados Celsius, la presión en kilopascal es 198.67, ¿no? La presión en pascal 198.67, ¿correcto? La presión, vamos a ver si esto se... Bueno, no se puede acá. Aquí debería tener la presión 198.67 kilopascal, ¿no? Tal vez aquí vamos a colocar este vapor. Para que aquí tenemos la temperatura del vapor es eso, y para esta temperatura la presión del vapor es 198.67 kilopascal, correcto, que es lo que normalmente se suele usar, esto. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Ahí está. Entonces, para estos 120 grados Celsius, su presión es 198.67, ¿no? Y bueno, esto de acá se puede convertir, ¿no? Se puede convertir a kilopascal. Entonces, de la tabla puedo leer estos valores, ¿no? Estos valores, la entalpía del líquido y la entalpía de vapor, y la diferencia me da el calor latente. Entonces, esto me va a permitir encontrar la entalpía del líquido, del concentrado, que en este caso va a ser 0, y la entalpía de la alimentación, que sí va a tener un valor, ¿no? Entonces, tal como hemos visto en la fórmula anterior, para calcular el flujo de vapor de calefacción va a ser esta expresión que está acá, ¿no? Pero esto es 0.
Aquí lo he puesto todo de todas maneras para entenderlo, ya que se trata de un primer ejercicio. 0, ¿no? De aquí sale el flujo de vapor 6.940.3 kilos por hora. Entonces, ¿cuál es el flujo de calor que el vapor entrega? Va a ser el flujo de vapor por su calor latente, ¿no? Entonces, esto me sale, aquí sale algunos millones en kilojoules por hora, y aquí está en vatios, ¿no? Entonces, como nos están pidiendo calcular el flujo, el área, ya tengo el flujo del vapor, ya tengo la expresión para el área, aquí tengo el área y aquí me sale 169.45. La economía de evaporación es la relación del vapor que se produce, del agua que se elimina de la alimentación de la solución diluida con respecto al flujo de vapor. Y aquí sale 0.79, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa 0.79 kilos de agua que se elimina de la alimentación por cada kilo de vapor que ingresa a, digamos, a la cámara de calentamiento, ¿no? ¿Correcto? Cuanto más alto es esto, mucho mejor, ¿no? Entonces, de esta manera se puede hacer los cálculos para un proceso de evaporación. Ahora, aquí puede haber otro cálculos adicionales, por ejemplo, ¿no? Podemos tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, usar un evaporador de tubos verticales y decir, por ejemplo, que las tuberías son de 2 pulgadas de diámetro, que son de 8 metros, por dar una idea, y calcular de cuántos tubos se va a componer este evaporador, ¿no? Bueno, aquí está el horno. El horno, aquí tenemos el aire que va a ingresar a un horno para producir el secado. Entonces, en este horno podemos hacer ingresar aire caliente, ¿no? Aire caliente y, bueno, realizar un proceso de secado, ¿no? Y aquí está su sistema de cómo se podía controlar eso. Aquí tenemos un controlador registrador de temperatura en este punto. Y este controlador, o sea, aquí tenemos el elemento primario, el registrador, el transmisor, y bueno, aquí tenemos el cerebro del sistema de control que actúa sobre esta válvula. Y luego por acá tenemos ya el producto que va a salir con un cierto nivel de contenido de agua. Bueno, los secadores rotatorios son cilindros, digamos, un esquema es esto, ¿no? Los cilindros rotatorios, este tipo de cilindros se pueden usar, por ejemplo, para secar acerrín, por ejemplo, ¿no? También se utilizan secadores rotatorios para secar harina de pescado, por ejemplo, ¿no? Y todos se hacen, bueno, dependiendo de la situación. Acá, por ejemplo, ven vapor, ¿no? Vapor. Y alguien se puede preguntar, pero ¿por qué no usamos vapor? No, no, el vapor no está en contacto con el producto húmedo. Aquí tenemos producto seco. Sino el vapor, este es como dos tubos concéntricos, ¿no? Entonces el vapor va por la rendija y cede calor a este producto húmedo. Entonces el producto húmedo, al ganar calor, evapora el agua. Entonces aquí está cómo se realiza el sistema de control para esta situación, ¿no? Aquí tenemos un transmisor de temperatura, control registrador de temperatura, control registrador de temperatura. O sea, hay una secuencia aquí de controles hasta obtener un cierto nivel de producto secado. Hornos rotatorios hay en varios, o secadores rotatorios hay en distintos tipos de industrias, ¿no? En la industria alimentaria también existen secadores rotatorios, ¿no? Bueno, en industrias como
la industria de la madera, que es para secar acerrín. También hay secadores para secar madera, ¿no? Para secar madera, porque cuando se tienen, digamos, procesos industriales en serie donde se desarrollan distintos tipos de productos que pueden ser productos para el hogar, productos para oficina, pues ya se producen en serie, ¿no? Y la madera debe ser secada hasta un nivel nivel de humedad para poder ser trabajada. Y para eso hay unos hornos, o sea, secadores, digamos, son como cajas donde se coloca la madera convenientemente organizada y se aplica aire caliente, ¿no? Y para eso hay que manejar la carta psicométrica, ¿no? Las características del aire de entrada y luego las características del aire de salida. Aquí se pueden ver los evaporadores, cómo funcionan. Estos dos tipos de evaporadores existen, tubos horizontales y tubos verticales. A veces por espacio no es posible tener un evaporador pues, de 10 metros de altura, ¿no? Entonces, seguramente un evaporador como esto va a ser requerido, ¿no? Hay muchos factores para tomar una decisión. Bueno, de cómo funcionan, etcétera, ¿no? Esto pueden funcionar fluidos, tanto el fluido a concentrar como el vapor ingresan en el primer efecto, ¿no? Y van avanzando. Pero también podría ser que es en contracorriente, ¿no? El vapor acá y la solución diluida acá, ¿no? Y la solución va avanzando y bueno, se va concentrando. Este es un evaporador de efecto simple, ¿no? En general, ¿cómo funciona un evaporador con un caldero? Ese vapor que hace un momento hemos hecho el cálculo viene de un caldero. Entonces, este caldero produce el vapor que es alimentado a las calderas. Ahora, dependiendo de qué envergadura sea la empresa, pues tenemos un evaporador bastante grande, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria de harina y pescado. Y también dependiendo de este nivel de flujo que manejamos, ¿no? Y su nivel de concentración. Entonces podemos tener 2, 3 o más efectos, ¿no? Pero la idea va a ser la misma. Bueno, acá está cómo se realiza el control de un evaporador de efecto simple. Pues, en el fondo tenemos un producto concentrado. Del evaporador sale un vapor. Entonces, aquí tenemos un control registrador de presión. Entonces, puede ser la presión o la temperatura, ¿no? Eso es indistinto, ¿no? Porque para una presión hay una temperatura. Entonces, aquí tenemos control registrador de nivel, ¿no? Entonces, en el evaporador va a haber un cierto nivel, una cierta altura, y eso tiene que controlarse, ¿no? Bueno, aquí tienen otro ejercicio para que se distraigan. Es la misma lógica del caso anterior. Miren acá, evaporadores así existen, funcionando en serie o en paralelo, ¿no? Pueden ser equipos que tienen 5 hasta 12 metros de altura, pero no necesariamente pueden tener esta disposición, ¿no? Pueden ser también horizontales, porque no, esta es, digamos, una instalación, digamos, aire, digamos, al ambiente, ¿no? Pero en otras circunstancias las industrias están ya limitadas, ¿no? Con área, techos, etcétera, ¿no? Entonces, habrán otras opciones, ¿no? Como los tubos horizontales. Bueno, este es el caso anterior. Está resuelto para que lo vean.
Aquí están todos los detalles del cálculo. Bueno, con respecto a la parte, digamos, metal mecánica, algunas consideraciones como pues son los tubos, ¿no? Los tubos que se utilizan en la estructura del caldero o del evaporador están basados en tuberías, ¿no? Que son tuberías normalizadas, ¿no? Estas tuberías de acero, ¿no? Por ejemplo, estas tuberías ACTM 312 o es AIC 316. Entonces ustedes entran acá, esas tuberías tienen un diámetro, tienen, dependiendo de la presión que manejan, tienen un diámetro, un espesor, tienen un cierto peso por unidad de longitud, etcétera, ¿no? Entonces, estas presentaciones pueden ser tuberías mate o tuberías brillantes también, ¿no? Eso ya dependerá de una aplicación en particular. Normalmente en las industrias alimentarias se suelen usar tuberías brillantes, ¿no? Brillantes. Y eso tiene una razón, ¿no? O sea, son tuberías que son convenientemente lustradas para evitar o reducir la porosidad, ¿no? Al reducir la porosidad se evita, digamos, una posible fijación de alguna colonia de bacterias, ¿no? O sea, brillante, una superficie totalmente lisa, ¿no? Tiene sus características y condiciones, ¿no? O sea, se puede tener tuberías, una misma especificación de distinto diámetro, ¿no? Pero para distinto nivel de presión. Bueno, aquí pueden ver ustedes diámetros en milímetros y los espesores, ¿no? Algunos espesores, ¿no? Solamente para tener una idea, ¿no? También hay, la tabla es mucho más grande, ¿no? Hay unos que incluyen el peso por unidad de longitud, y eso también ayuda a saber si la tubería, digamos, en alguna una instalación distinta va a estar, vamos a decir, sobre una estructura, saber qué peso va a haber. Bueno, estas son las calderas. Bueno, lo mismo también tenemos en la columna de destilación, ¿no? La destilación es una operación unitaria ampliamente usada. Bueno, una de sus aplicaciones, pues, que yo siempre digo es la aplicación cumbre, es en la destilación del crudo, ¿no? Destilación del petróleo. Entonces, la destilación consiste en hacer una separación de una mezcla líquida, o sea, de un líquido, considerando sus temperaturas de ebullición. Entonces, esta operación se realiza de manera continua, ¿no? Y estos vienen a ser lo que se llaman las torres de destilación. Entonces hay un líquido de alimentación a una temperatura dada y la columna de destilación que tiene una serie de platos que van permitiendo que los vapores más livianos sigan, digamos, ascendiendo de un plato a un plato y al final se pueda tener, digamos, solamente la condición más liviana de esa mezcla de líquidos, ¿no? Entonces, es una columna de destilación que se maneja el caudal, la presión en la cabeza de la columna, la composición y la temperatura de la alimentación. Y esto nos permite saber qué nivel de energía lleva, los caudales o flujos del destilado y del producto destilado, que es en el tope, por ejemplo, se puede hacer una condensación y pasar el vapor al líquido, ¿no?
Y bueno, dependiendo de cuán complejo sea la destilación, como en el caso del crudo, se pueden obtener distintos cortes a distintas alturas, en distintos platos de la columna y obtener, pues, por ejemplo, gasolina, diésel, querosene, solventes, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos las columnas, y la idea es esta, ¿no? Hay una alimentación, aquí hay una válvula, este tiene una temperatura, y bueno, aquí platos de destilación, entonces en cada plato hay un nivel de altura de líquido, ¿no? Y el vapor, como consecuencia de esta ebullición, acá tenemos un reboiler que está haciendo hervir permanentemente la solución, entonces se van produciendo vapores y los vapores más livianos cada vez van ascendiendo, ¿no? Si solamente es una alimentación, vapor y producto de fondo, entonces aquí vamos a tener un vapor y aquí vamos a tener que hacer uso de un intercambiador de calor, ¿no? En este caso un condensador. Este condensador, aquí se va a llevar el cambio de fase y de aquí lo que vamos a hacer es un cierto nivel que se llama reflujo, ingresar a la columna para mantener el equilibrio en los platos, ¿no? Un cierto nivel de líquido en cada plato. Y bueno, del fondo vamos a tener un cierto producto. Entonces, si aquí tuviésemos nada más dos productos, por ejemplo, A y B, entonces aquí vamos a tener A y B, pero si es la situación, digamos, aquí podríamos tener A al 95% y B al 5%, porque A es la sustancia que tiene menor temperatura de ebullición. Pero acá tendríamos, digamos, podría ser al revés, ¿no? 95% de B y 5% de A, porque bueno, aquí va a salir el producto que tiene mayor temperatura de ebullición. Entonces, en una destilación, ¿qué estamos haciendo? Una separación de una mezcla que pueden ser A, B o puede ser como el crudo, muy complejo, y vamos a obtener, digamos, mezclas, pero con condiciones más concentradas, ¿no? Entonces vamos a tener un condensador y vamos a tener un producto de fondo, ¿no? Bottom. Bueno, en la columna de destilación, por ejemplo, se puede también hacer su control, ¿no? Este condensador, miren, acá hay un condensador, este vapor ingresa al condensador y va a recorrer el condensador, seguramente por las tuberías del condensador, y por la parte externa va a haber agua fría recorriendo toda la tubería y va a salir más caliente, ¿no? Va a salir más caliente. Entonces se logra la condensación y bueno, aquí vamos a tener un tanque, un vessel, un acumulador, ¿no? Entonces aquí vamos a seguramente controlar el nivel de este tanque, ¿no? La altura. Entonces, parte de este líquido ya va a pasar a la columna de destilación y otro va a ser producto, ¿no? Producto. Entonces aquí hay un control del nivel de la altura del líquido que se ha condensado con esta válvula, ¿no? Aquí tenemos una placa de orificio donde se produce una caída de presión para regular el flujo que va a entrar a la columna, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta bomba va a aplicar un cierto nivel de una bomba de una cierta potencia. Bueno, seguramente aquí va a haber un derivador de flujo, ¿no? Entonces, ingresa esta placa de orificio, va a registrar una caída de presión para tener este flujo ya definido, ¿no? Y la diferencia es la que ya va a salir por acá. Bueno, otro equipo también que se suele usar mucho son los intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor. Hay muchos tipos de intercambiadores de calor. El condensador que acabamos de hablar es un intercambiador de calor, ¿no? El evaporador es un intercambiador de calor, pero propiamente cuando nos referimos a un intercambiador de calor, lo que hace es, digamos,
calentar una solución a costa de ganar energía de otra corriente, ¿no? Entonces, en los intercambiadores de calor también hay una variedad de equipos de intercambiadores de calor dependiendo de cómo funcionan, dependiendo de cómo es su diseño. Y aquí también vamos a manejar, hay intercambiadores de calor que pueden funcionar con vapor, por ejemplo, ¿no? Con vapor. O también pueden trabajar con un líquido caliente, aprovechando una corriente de salida de algún proceso que va a calentar a otro líquido, entre comillas, frío, ¿no? Y ya, bueno, eso ya son lo que se llamarían realizar procesos económicamente rentables, ¿no? Tratando de aprovechar cualquier línea de producto que, digamos, que podría ser útil con respecto a su energía para calentar otras líneas del proceso, ¿no? Bueno, aquí tenemos un intercambiador de calor. En el intercambiador de calor, un valor que es importante es la temperatura media logarítmica, ¿no? La temperatura media logarítmica está involucrado con 4 temperaturas, ¿no? Hay una temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido caliente. Hay una temperatura del fluido frío y una temperatura de salida del fluido frío. Esas 4 temperaturas se usan para evaluar lo que se llama la diferencia de temperatura media o temperatura media logarítmica, ¿no? Entonces, con ese valor de diferencia de temperatura media logarítmica se puede evaluar el área del intercambiador de calor. Y aquí estamos un esquema de qué controles hacen. Aquí tenemos un control de flujo del agua fría para un cierto flujo de vapor o fluido caliente. Quiero llevarle a un cierto nivel de temperatura, ¿no? Entonces voy a tener un cierto fluido, o sea que hay un balance de masa y hay un balance de energía. Entonces aquí tenemos una placa de orificio para calcular el flujo, para controlar el flujo. Y aquí tenemos un indicador de temperatura, ¿no? O sea, aquí ingresa, no sé, 20 grados y debería de salir, por decir, 32 grados, ¿no? De manera permanente. Entonces aquí hay un indicador de temperatura, ¿no? Que está, digamos, siendo controlado con este flujo, ¿no? Correcto. Si aquí debe ser especificado 32, de acuerdo a los cálculos termodinámicos que se hace, bueno, ¿qué pasa si es 33, ¿no? Entonces debe haber algo, una válvula que regule ese flujo, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Tener la temperatura deseada. Bueno, aquí también hay un control de temperatura, porque este ingresa como caliente y debe salir como, digamos, un fluido caliente, pero ya entre comillas frío, ¿no? Más frío. Podría ser que ingresa, no sé, a 150 y de repente sale a 90, ¿no? ¿Correcto? Bueno, estos ya son todos sus sistemas de control que se pueden aplicar para un intercambiador de calor. Bueno, ya en otros procesos industriales podemos tener pues sistemas totalmente automatizados, ¿no? Por ejemplo, en el arca continental, en el proceso de producción, en una línea como es el que se produce Coca-Cola, por ejemplo, se utilizan robots, ¿no? Robots que van organizando las botellas de las gaseosas y lo van organizando en pallets, ¿no? En pallets. Esos robots levantan, organizan todo. Es un sistema de robots, ¿no? Ya no hay operario ahí, ¿no? Y ese es ya para hacer el pallet final, ¿no? Son sistemas inteligentes que reciben las botellas digamos, de Coca-Cola, las botellas de
estas bebidas energizantes para los que realizan fisicoculturismo, todas esas cosas se hacen allí, ¿no? Y robots, así como estos, están ahí varios robots en varias líneas, ¿no? Bueno, señores, este libro sería bueno que lo puedan bajar, ¿no? Sí se puede bajar este libro de Creus, se puede bajar, que es instrumentación. Este es un muy buen libro de lo que es equipos industriales, automatización, ¿no? Esto lo pueden bajar, es muy bueno este libro de Creus. Esto no sé si lo pueden conseguir, pero me parece que en la facultad había este libro. Y esto también me parece que se puede bajar, este libro. Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna consulta? Coronel Juan, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, profesor. No, ninguna consulta, todo claro. Carlos Daniel. Profe, ¿ese PPT lo va a subir al Uni virtual? ¿Saben los ejercicios? Está en el Uni virtual. Yo Hay le un mandé PDF. ya la semana antepasada, envié todas las claves de los cursos, ahí está. Si entras Profesor, ahí en el Uni virtual, ahí está, en el Moodle, ¿no? profe, lo que pasa es que Profesor, está disculpe. desactualizado, creo. Sí, está desactualizado, porque lo que lo ha puesto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, lo que No está está. presentando el PDF, no está. Ah, Solo algunas cosas. ¿sabe lo que sucede? Eh, yo no sé por qué, pero la uni, no, bueno, no sé por qué se trabaja así, ¿no? La verdad que es, este Moodle empezamos a usar el 2000, cuando empezó todo este problema. Y yo ahí subí todo, y ahora dicen que la uni, yo no he recibido ninguna, bueno, dicen que ha habido por ahí un curso de capacitación, pero a mí nunca me ha llegado la invitación, que ahora hay otra plataforma para subir las clases. Bueno, yo no sé cuál es ese, no, ni algo por ahí se llama. O Neo, ¿no? Neo. Y seguramente, como ya no van a usar esa plataforma, seguramente lo están ya eliminando, ¿no? Pero yo voy a enviarles las clases, no hay problema. ¿Está bien? Profesor, disculpe, ¿lo va a enviar al delegado o lo va a subir al Uni virtual? No, ya no puedo subir al Uni virtual, porque no sé si, porque ahí estaba todo. Yo antes sería bueno de que ingrese, ¿no? Tal vez todavía está ahí, porque yo Sí, sé que sí, la ahí Uni... sí he ingresado, profesor, sino que lo que ha presentado, algunas cosas nomás hay, pero no está completo. Pero ahí debe haber capítulo 1, capítulo 2. Sí, Algunas cosas yo usted ven aquí yo lo modifico, a veces cosas, ¿no? Sería bueno de que también lo baje, ¿no? Pero yo voy a tratar de enviar, porque yo voy a enviar ahora el trabajo 1 para la sección A. Porque el trabajo de la nota 1 va a ser una acumulación de trabajos, ¿no? Hasta el capítulo 3 en la sección A, hasta el capítulo 3 van a hacer una monografía, digamos, todo lo que se les indica ahí, y eso va a ser la nota 1, ¿no? Grupal también, ¿no? Tal que como ya en la sección A tienen su grupo, yo voy a mandar ahorita las clases y luego ya para la sección A solamente las tareas. ¿Correcto? Profe, entonces cada tarea lo ve cada profesor en su sección de la parte Bueno, práctica. las otras secciones ya corresponden a cada profesor, ¿no? Yo estoy con la sección A, bueno, siempre he estado con la sección A, entonces esa es mi responsabilidad, ¿no? Y en la sección A ya nosotros nos hemos organizado, ya ellos tienen un trabajo que va a ser un trabajo de ciclo que vale peso 2, bueno,
sobre un trabajo industrial que yo he dado a algunos y que otros por ahí han elegido, un par de grupos creo que he elegido por ahí un tema, ¿no? Pero en las otras secciones ya corresponde a cada profesor. Bien, jóvenes, yo tengo que entrar al curso de fenómeno de transporte. Profesor, una Y- consulta. ¿El parcial y final va a ser presencial?